Bienvenidos a un nuevo episodio del Dinter Podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre migraciones, uno de los grandes retos que tienen los clientes una vez que eligen una nueva herramienta CRM. Para este episodio me acompañan Diana Rivera, experta en implementaciones de HubSpot, y Fidel Castro, ingeniero de ventas en Dinterweb. Bienvenidos. Muchas gracias, Danilo. Bueno, como comentó Danilo, soy Diana Rivera, soy Customer Success, especializada completamente en implementaciones y bueno, me ha tocado ver estos retos de migraciones con los clientes en bastantes ocasiones. Un gusto a todos. Mi nombre es Fidel Castro, soy ingeniero de ventas en Dinterweb con una amplia experiencia en migraciones e integraciones con el CRM Hotspot. He tenido algunos retos o muchos de estos retos con varios de nuestros clientes y espero poder aportarles mucho valor. Muchas gracias. Y tal vez solo como para hablar de forma general, muchas veces es tomar la decisión de encontrar otra plataforma CRM en donde administremos toda la gestión comercial, donde administremos la parte de marketing, la parte de servicio al cliente. Es pues una decisión compleja en donde hay que valorar muchos puntos y uno de esos puntos, que es un punto crítico, es cómo traigo esa información, esos datos que dependiendo de la cantidad de tiempo que puedan estar utilizando un software de forma histórica anteriormente, podrían ser miles de datos, y cómo traerlos de forma estructurada y organizada a HubSpot para pues, dar ese siguiente paso en busca de mejorar. Entonces, Diana, soy ese cliente que estoy en ese proceso de me voy a pasar de herramienta. ¿Qué cosas son lo que debo yo considerar como esos primeros puntos para una migración de datos? Bueno, una migración de datos, a mi parecer, y en general una migración de sistemas o software, es casi como mudarse de casa, en el sentido de que vamos a tener cosas en esta casa, tenemos un histórico, lo que creemos que es lo necesario o lo que siempre hemos visto ahí, pero detalles que tenemos que tomar en cuenta es la planeación que vamos a hacer, cómo vamos a hacer esa mudanza. ¿Nos vamos a llevar todo lo que tenemos en nuestra casa original o vamos a deshacernos de ciertas cosas? ¿Qué sí vamos a escoger? ¿Cómo lo vamos a mover? Es toda esta planeación y también el discernir qué se queda y qué no nos vamos a llevar. Porque también, bueno, hay diferencias y realmente es qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Claro, es no llevarse el desorden que tengo de un lado a otro, porque al final voy a seguir operando, tal vez no de la manera más eficiente. Este, y siguiendo esa línea, Fidel, ok, listo, sí, ya sé, tengo que seleccionar qué cosas me llevo, pero ¿qué implica eso? ¿Qué primer paso? Porque también las personas pueden tener esas dudas de qué debería yo hacer. Si podríamos tener como un orden de pasos, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? Claro, sí, esta primera etapa que nos comentaba Diana, podemos quizás nombrarlo como un diagnóstico. En ese diagnóstico lo que vamos a hacer es primero analizar cómo tenemos esa arquitectura dentro de la plataforma, ya sea la plataforma que hemos estado utilizando por este tiempo. Dentro de ese diagnóstico, lo primero que se revisa es esa arquitectura. ¿A qué me refiero con arquitectura? ¿Cuáles son los objetos que tenemos dentro del software? Llamemos objetos, contactos, empresas, los negocios que estamos realizando, esas ventas que estamos realizando dentro del software. Y una vez tengamos claridad en esos objetos, incluso de sus atributos, como las propiedades, si hablamos, damos el ejemplo de un contacto, el nombre, el apellido, el correo electrónico, y así cada uno de los objetos van a tener sus atributos. Con esta arquitectura, lo ideal es replicarla, tomando en cuenta también lo que ya nos mencionaba Diana, de hacer una depuración de qué información queremos migrar. Algunas hemos encontrado muchos software que tienen propiedades que no están utilizando, entonces no vale la pena migrar esas propiedades, esos atributos al nuevo CRM. ¿Por qué? Porque va a ir a ensuciar, ¿verdad? La información. Entonces, en ese diagnóstico revisamos que la arquitectura y establecemos qué información se debería migrar. Ya luego de ese diagnóstico entra una planificación.
que es donde vamos a aterrizar también, ya vamos a llevar del diagnóstico de la herramienta actual a ejecutarlo en el nuevo CRM, creando la arquitectura necesaria y tomando las consideraciones para que esa información viaje del software, llamémoslo antiguo, al nuevo software, o si es un software que se debe complementar para un correcto funcionamiento, pues que la información viaje y no se vaya a perder ningún tipo de dato. Entonces, esas serían como las dos primeras etapas que hacemos en una integración para que luego ya venga una ejecución, que esa ejecución básicamente es correr ya la integración que tenemos o esa migración, traer esa información para que se viva en el nuevo CRM y luego tener una depuración de la información. Es muy importante la depuración porque en ocasiones hay datos que no hacen match a la primera y tenemos que garantizar que la migración cumpla con el objetivo que es que cada uno de sus registros estén asociados y relacionados con los objetos. Entonces, en rasgos generales, son esas etapas las que debemos de seguir para garantizar una correcta migración. Diana, así como lo explica Fidel, se escucha como tan sencillo, ¿verdad? Sí, claro, sigo este paso 1, paso 2, paso 3. Qué fácil es hacer una migración. Así de fácil es. Esos han sido, parece que no se ha encontrado usted retos a la hora de hacer una migración de nuevos clientes. Digamos que, bueno, de los retos principales, sí, es seguir estos pasos, siempre va a ser esto, pero también hay que considerar, por ejemplo, qué tantos datos vamos a mover de un lado a otro, porque eso también puede hacer la complejidad de la migración. Hablar de cuántos registros vamos a llevar y cuántas propiedades tiene cada objeto. Esto puede hacer que el reto sea mayor o menor, porque dentro de las migraciones con las que me he topado con el mapeo de información kilométrico, o sea, ok, ya acordamos que se va a realizar esta información y vamos a pasar esto y esto es sumamente necesario porque el proceso que ellos tienen actualmente así funciona. Entonces, uno de los retos es, bueno, ¿cómo vamos a pasar esa cantidad de información de un lado a otro y que quede bien y donde tiene que estar y que no afecte futuramente negativamente a ninguno de sus procesos? O sea, estar, como dice Fidel, planeado todo así finamente planeado para que no le ocasionemos más adelante un problema al cliente. Claro, como insisto que como Fidel explica, se escucha sencillo por la experiencia que tienen Fidel y usted haciendo este tipo de migraciones, pero a la hora de entrar en materia con algunos casos en específico, encontramos, yo me imagino, arquitecturas que tienen objetos, ya Fidel lo decía, algunos que no se están utilizando o algunos que quizás no deberían de existir, ¿cierto? ¿Cómo pensar en una correcta arquitectura? Porque hemos encontrado con que este objeto quizás debió haber sido una propiedad. ¿Cómo repensar una arquitectura cuando llegamos y nos encontramos? Imaginemos entrar a Salesforce y ver aquel diagrama de arquitecturas y vemos una locura de objetos que quizás no debieron de existir. ¿Qué hacer en esos escenarios? Porque ya ustedes se han topado escenarios así que son sorpresas a veces no tan agradables, ¿cierto? ¿Qué hacer, Fidel, ahí? Claro, lo primero que deberíamos de hacer en una situación de estos es conocer muy bien el proceso que está realizando nuestro cliente. Ahora, eso es lo que nos ha ayudado a identificar cuál es la mejor estructura o arquitectura que debería de tener. En ocasiones tenemos software que nos permiten ser muy flexibles con la creación de objetos, ¿verdad? Donde podemos crear objetos que realmente no representan la realidad. Un objeto nosotros lo identificamos como un ente que tenga sus atributos y que no sea repetible. Hablemos de una persona que es un contacto, hablemos, no sé, en algunos clientes aplican los animales, que son veterinarios, ¿verdad? Claramente sabemos que un animal y una persona no tienen los mismos atributos, entonces ahí vale que sean objetos diferentes. Pero estos software que nos permiten tener esa flexibilidad nos llevan a crear objetos que son innecesarios, ¿verdad? En ocasiones, como tal vez si tengo un contacto, voy a crear otro objeto que se llame prospecto, pero en realidad eso se puede manejar en una etapa dentro del mismo contacto. Y ya eso a la hora de migrar nos va a crear conflictos, ¿verdad? Porque ¿dónde metemos este prospecto donde en realidad debería ser un contacto?
Conocer o explorar el proceso que realiza nuestro cliente día a día en su proceso de logística o su proceso de ventas también nos ayuda a entender cuáles serían los objetos necesarios y combinar algunos de los objetos que ya están utilizando en uno solo durante la migración. La clave pensaría que es conocer muy bien la necesidad del cliente y cómo está trabajándolo para saber cuáles son los objetos necesarios para llevar al nuevo CRM. Eso. Ahora, algunos para complementar tal vez ahí algunos de los retos que normalmente nos toman estas migraciones, algo que no pensaríamos que nos puede generar problemas, pero es la compatibilidad de los campos o de las propiedades. Es algo que siempre nos puede dar un dolor de cabeza, porque estos software que son tal vez más flexibles nos permiten crear N cantidad o N tipos de propiedades que luego un software que tal vez ya tiene una forma más estandarizada nos puede dar problemas. Entonces sí, un problema puede ser ese que nos hemos encontrado. También arquitecturas, lo que ya hablábamos, arquitecturas que tal vez no están pensadas realmente para un correcto funcionamiento de la empresa. Entonces, muchos de nuestros clientes nos dicen, mira, tengo todo esto, pero la información la tengo muy dividida o no está centralizada realmente, y eso es porque no se pensó en una buena arquitectura desde un inicio. Y eso nos puede dar un dolor de cabeza a la hora de migrar porque tenemos que empezar a unificar objetos, unificar información dentro del nuevo CRM para que realmente tenga centralizada la información de forma correcta y no en relaciones que no aportan valor. Ojo, y si yo estuviera escuchando este podcast también me viene a la cabeza como, bueno, esos software que son más flexibles, pero podría escucharse como más bien que es una ventaja, un software más flexible. Usted trata de decir como que más bien es algo que perjudica. Yo creo que sería bueno que expliquemos bien por qué un software flexible más bien hace caer en errores. Sí, bueno, quizás lo orienté de esa forma, pero lo que sucede es que al ser flexible, a mí se me ocurrió un día crear una propiedad o crear un objeto porque simplemente pensé en ese momento que era una solución y no tengo un mapeo de cuál es nuestra arquitectura ideal que deberíamos de utilizar. Al tener facilidad, no sé, hablemos cualquier usuario dentro de la herramienta tenga la facilidad de crear, puede gestionarlo porque para él le hacía sentido. Un ejemplo, hablemos de marketing, tal vez marketing le hace sentido tener un objeto X propiedad, pero en ventas ya eso no funciona o tal vez no les corresponde esa información, le funciona más que lo tengan dentro del mismo contacto, ellos lo dividieron en otro objeto y esa flexibilidad lo que nos permite es abrir un mundo de posibilidades que en muchas ocasiones no se analizan a futuro. Entonces, nos funcionan hoy, pero en un futuro ya no es escalable, ¿verdad? Porque se nos vuelve insostenible tener tantos atributos o tantos objetos y por eso lo veo como una desventaja, ¿verdad? Porque al tener una arquitectura que sea un poco más limitada, nos hace pensar también si es necesario lo que vamos a hacer y tomarlo con más determinamiento. Sí, entonces esto es así como que buscar que sea simple, ¿verdad? Y a mí me gusta una frase, creo que es de Steve Jobs, que la simpleza es la sofisticación en su máxima expresión, y es eso, como, putica, si lo pensamos bien, que sea bien simple, el desempeño va a ser mucho mejor, ¿verdad? Este, pero Diana, hay otro puntazo que dice Fidel y es, a veces no es ni empezar como a analizar la propia data para migrarla, sino es más bien hasta un paso atrás y es entender el proceso, empezar a entender, comprender muy bien el proceso de la compañía para ver si la arquitectura que tenía en su CRM anterior es realmente, digamos, ayuda a que se cumpla correctamente el proceso y si no, cómo hacer ese ajuste antes de hacer la migración. ¿Qué cosas usted considera cuando empieza con un proceso de este tipo? Bueno, cuando empezamos en un proceso de diagnóstico, como, bueno, que es el inicio de todo esto, es sí conocer el proceso, pero conocer el proceso de inicio a fin. Dependiendo del tipo de migraciones también, qué diferentes equipos con los que vamos a conversar con ellos. Muchas veces está también pensado, bueno, marketing es marketing, ventas es ventas y servicio es servicio, y se nos olvida que están
estrechamente ligados y que son procesos que están ligados. Lo que comentaba Fidel, bueno, a marketing se le ocurrió crear un objeto que a ventas no le sirve para nada. Entonces, yo necesito entender si se creó, ¿por qué no sirve para nada? ¿Qué estaba pensando marketing? Y a raíz de eso, bueno, ¿cómo vamos a migrarlo? Para que sea un proceso que embone en ambos departamentos, o sea, que no se vuelvan algo inútil otra vez para ventas. Entonces, ese nuevo, entender el proceso desde qué tareas está haciendo un departamento, por qué las está haciendo, cómo está trabajando con la data actualmente y también entender si hay algo que podemos mejorar con la migración. Como decía Fidel, bueno, entender si vamos a guardar la información en el mismo lugar, ¿por qué? ¿Por qué la voy a guardar ahí? Porque a lo mejor lo que estamos pensando, bueno, marketing pudo haber creado este objeto personalizado con la intención de hacer segmentación, pero la realidad es que podría haber sido un par de propiedades en lugar de un objeto completo, por ejemplo. Entonces, y de esa manera también ayudamos a ventas porque ventas se podría haber beneficiado de la misma segmentación. Y ya, en vez de tener un objeto que nos hace ruido, tenemos todo un proceso que ya funciona y que hace que ambos equipos estén trabajando en sinergia. Sí, y algo importante es también pensar que esto es independientemente del software. O sea, hasta en HubSpot se pueden hacer porquerías, digamos, si así se quisiera, ¿verdad? Se pueden hacer estructuras que no sean funcionales o que sean ineficientes. Yo estaba recordando un cliente que hace unos meses implementamos una compañía colombiana de seguros y aunque ya estábamos usando HubSpot desde hace unos años, nos decían que el partner que les estaba colaborando hacía propiedades y objetos sobre objetos y había muchas propiedades que trataban de hacer lo mismo, entonces estaban como no duplicadas, triplicadas, ya no sé ni cuántas veces. Y yo les explicaba que en nuestros procesos hacemos una documentación, documentamos esos procesos, hacemos unos diagramas que son instrumentos de consulta, que a la hora de ir a ajustar esa arquitectura o eso, tenemos cómo orientarnos, ¿verdad? Y no ir a hacer duplicados. Eh, ¿Qué podría usted comentar sobre ese tipo de documentación que hacemos? Ok, sobre el tipo de documentación que hacemos, y bueno, creo que es algo muy valioso, no solamente nosotros como planeadores, como dentro de Customer Success, sino a mí me ha tocado que le presento al cliente y le digo, a ver, cliente, este es tu proceso actual, quiero que quede claro, mapeamos tu proceso actual porque es importante que lo veas, lo entiendas. Hay clientes que me han dicho, es que yo no sabía cómo estaba el mapeo de mi proceso actual, no lo entendía y por eso no veían dónde estaban los errores o dónde estaban los cuellos de botella. Entonces, este es tu proceso actual y esta es la planeación que a partir de tu proceso actual se está aterrizando. Estas son las actividades, esta es, o sea, y marcamos como exactamente las etapas de trabajo, las actividades que se van a realizar, dónde se van a realizar, qué otros elementos dentro del CRM intervienen, cómo funcionan los diferentes registros dentro del CRM. Y ya este es lo que conocemos como el Lead Management Map, que es desde inicio hasta el final, marcando todos los procesos, incluyendo todos los departamentos, qué se debe hacer, cuándo se debe hacer y en qué momento. Y entonces empieza a cobrar tanto sentido también toda la migración que ya realizamos. Claro. Sí, ahora hemos tenido experiencias migrando desde Soho hacia HubSpot, desde Salesforce hacia HubSpot, desde Excel, porque hay muchas compañías que llevan muchos de sus datos en Excel. Yo quisiera que tal vez Fidel primero, después Diana, puedan comentar cuál ha sido una de esas experiencias más retadoras a la hora de hacer una migración de datos hacia HubSpot. ¿Alguna que recuerden? Sí, tuvimos una experiencia de Salesforce, ahora que lo menciona, fue una experiencia interesante porque tenía ciertos objetos personalizados dentro de Salesforce. Sabemos que muchos software tienen sus objetos estándar, lo que mencionábamos anteriormente. Ellos tenían algunas implementaciones por su negocio y sus procesos. Tenían implementaciones de software, entonces tenían ciertos objetos que funcionaban como preventa, implementaciones, y eso nos llevó a una migración un poco más elaborada porque había una relación mayor.
y también algunas limitaciones. Ahí nos encontramos con algunas limitaciones que diferentes software nos pueden dar, ¿verdad? En cuestión de divisas o algunos tipos de propiedades que no son compatibles. Entonces tuvimos que realizar algunas automatizaciones, incluso agregar algunos códigos personalizados dentro de Hotspot o incluso incluyendo otras herramientas de terceros que nos permiten tomar la información y generar un método en algún lenguaje de programación, ya sea JavaScript o Python, para formatear esa información y agregarla en un nuevo campo. Entonces, venía información con ciertos formatos y teníamos que darle un formato adicional a través de esta pequeña aplicación que se genera para que cuando ingresa el nuevo software quede totalmente compatible. También esta misma migración nos llevó a un reto que era generar ciertos cálculos o ciertas operaciones matemáticas para calcular precios. Entonces, los precios de ellos eran precios que tomaban en cuenta ciertas monedas, meses, incluso los servicios, y eso generaba como un plan de pago o un precio personalizado por cada uno de los planes. Entonces, también con una funcionalidad personalizada, tomamos la información, un método ejecutaba estos cálculos y luego lo ingresaba. Entonces fue una migración muy elaborada y que nos llevó buenos o bastantes retos que fueron interesantes. Aparte de que fue un éxito, claramente el cliente logramos traer toda esa información que tenían en Salesforce a Hotspot y nos llevó a una migración, incluso implementación exitosa. Excelente, perfecto. Esa es una compañía de software chilena, colombiana, si no me equivoco, ¿verdad? En este caso. Sí, es una empresa de software chilena, correcto. Ok, perfecto. Diana, ¿qué experiencia ha tenido así que ha sido un reto que usted dice, wow, y que se logró al final? ¿Qué retos me he enfrentado? Ok, yo creo que de los retos es migrar todos los departamentos. Migrar todos los departamentos, un departamento marketing, la parte de ventas y la parte de service, y que puedan residir en HubSpot y que funcionen dentro de HubSpot. Hablando, por ejemplo, de que generando una migración desde Soho, Soho tiene muy robusto el área de servicio al cliente, a diferencia de otros softwares. Entonces, migrar esto a HubSpot, que tiene pares, por ejemplo, pero hay cosas que se tienen que adaptar al software de HubSpot, o sea, hablando tickets, base de conocimientos, etcétera. Entonces, poder mapear todo y que quede optimizado, obviamente, a la parte de HubSpot, a las buenas prácticas de HubSpot y todo, ese ha sido uno de los retos. Además de que ahorita estamos hablando mucho de migración de datos, hacer integraciones y más, pero marketing, a pesar de que también tiene información guardada en objetos, propiedades, marketing a veces hay que migrar correos, nurturings completos. Entonces es mapear cómo se van a migrar, cuáles van a ser las diferencias, si van a cambiar en algún poco, bueno, físicamente, bueno, en apariencia, si va a cambiar, qué va a cambiar. Y si hay una automatización, volver a replantear muy probablemente cómo se estaba haciendo la automatización, porque la automatización de envíos de correos podría ser mejor ya con la migración, pero necesitamos replantear cuál es el objetivo. Vamos, que la migración sí son de datos, pero también movemos completas implementaciones que ya estaban realizadas, hablando de correos electrónicos, bases de conocimientos, y empezar a entender dónde va todo y cómo va a quedar todo y que quede de la mejor manera para que el cliente pueda utilizarlo en su día a día y no se pierda la operatividad también. Ahora que dice usted replantear, vamos a ver, yo siento que hay software, y yo le voy a llamar así, software sin alma. Es así como, y lo voy a mencionar, Soho, Salesforce, que son software que operativamente funcionales, son útiles, pero HubSpot está basado, sustentado en una metodología, es como su alma, tiene una metodología. Y a la hora de migrar, no se trata solo de pasar los datos de aquí para acá, sino de replantearlo basándolo en la metodología para que realmente se aproveche el potencial de HubSpot. Es prácticamente lo que usted está diciendo, no es pasar un workflow de allá para acá, sino es
bueno, debería funcionar así por las etapas de ciclo de vida, por las etapas metodológicas. Sí, eso es a lo que usted se refiere, Diana. Sí, exactamente. O sea, que no sea solamente pasar información por pasar informaciones dentro de las buenas prácticas, dentro de la metodología inbound, cómo encaja esto que estamos migrando. Y a la hora de migrarlo, bueno, entonces a lo mejor lo que tenemos que replantear es cómo se van a hacer las detonaciones de esos correos o incluso cambiar los correos si es necesario. Porque sí es la operatividad actual, pero no necesariamente significa que porque ser la operatividad actual es la mejor práctica. Sí, y hay algo que también me gustaría mencionar, que uno a veces toma decisiones de pasarse de una herramienta a otra, pero no siempre se puede hacer todo. O sea, a veces uno quiero hacer todo lo que tengo aquí y allá, y a veces hay cosas que se deben de sacrificar. Pero también es porque estoy ganando algunos beneficios. ¿Qué opina usted sobre eso, Fidel? Vamos a ver, tengo que emigrar, pero esto no se puede hacer. Bueno, eh, hay que sacrificar algunas cosas. ¿Cómo valorar, si yo estoy en ese proceso, cómo valorar que tenga que sacrificar acciones? Claro, sí. Lo primero que solemos hacer es entender qué acciones son las que se están haciendo. En ocasiones no hay que, en ocasiones muchos de nuestros clientes quieren replicar las funcionalidades, pero quizás no sea la mejor forma de replicarlas, sino entender qué es lo que están haciendo y buscar una forma incluso mejorada de cómo hacerlo. Entonces, lo primero que recomendamos antes de llevarlo. Nosotros solemos siempre ser muy consultivos en esta parte y orientar al cliente cuál es la mejor forma de llevarlos. Desde el momento que estamos explorando su necesidad, buscamos una solución de cómo hacerlo dentro de nuestra herramienta, que sería Hotspot. Y claro, hay ocasiones que tenemos funcionalidades, a lo interno le llamamos software, que todo incluido, ¿verdad? Es un software que hace muchas cosas y se sale tal vez de las funcionalidades de un CRM. Incluso podemos ver funcionalidades de ERP, funcionalidades de comunicación, tal vez que están con algunas incrustaciones. Y es por lo mismo que algunos software son hechos a las medidas o son software que también le dan la libertad al cliente de agregar sus códigos o sus funcionalidades. Si ya en un caso no podemos mejorar ese proceso y llevarlo a Hotspot, lo que buscamos es también darle a entender al cliente que quizás esa funcionalidad no es relevante o la podemos sustituir con alguna otra herramienta que se integre a Hotspot. Esa es una de las soluciones que normalmente planteamos. Sabemos que para los clientes es muy importante que todo funcione a como está en este momento, pero también tenemos que abrirnos a dar un paso a la mejora, ¿verdad? Tal vez el software que tenemos no es escalable, ya no nos está haciendo funcionar, pero lo que tenemos ahí nos funciona. Entonces, paso número uno, buscar cómo mejorarlo y adaptarlo dentro de Hotspot, y si no, buscar una solución de terceros que funcione igual, nada más que se integre con Hotspot y podamos tener al final esa información dentro del CRM. No se podía decir mejor. Excelente. Para ir cerrando, me gustaría hacerles la última pregunta, y es, en lugar de pensar en qué les recomendaría a alguien que está en este momento valorando migrarse a HubSpot, es qué no debería de hacer esta persona, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen. Diana, ¿qué no debería de hacer? Luego, Fidel, ¿qué no debería de hacer alguien que está pensando en migrarse? Eh, Bueno, para mí es preocuparse mucho. Creo que como cualquier mudanza tiene sus retos, que sepan que, bueno, la realidad es, va a ser un proceso, toma su tiempo, pero al final que con toda la planeación trabajada y con todo lo que hemos hablado el día de hoy, va a ser una migración adecuada, va a ser una migración a sus procesos, adaptada a sus procesos, y que recordemos que todo proyecto siempre es escalable, siempre es mejorable y que nada se está perdiendo. O sea, siempre podemos seguir creciendo y siempre, y que sea algo así como no tengamos miedo, podemos hacerlo, planémoslo y adelante. Excelente, Diana. Sí, lo que yo pondría en el mapa es, no nos conformemos con que escuchemos que va a funcionar. En ocasiones nada más nos dicen, sí, esto va a funcionar igual. Necesitamos
bueno, al menos en nuestro caso, nos gusta siempre darle una demo al cliente, cómo se vería esa información dentro del software, para que realmente garanticen que lo que yo estoy haciendo va a funcionar. Entonces sería eso, ¿verdad? No nos conformemos con que sí, todo eso se puede hacer dentro del software al que les estamos vendiendo. Claramente existe algunas funcionalidades que tal vez no quedan tan claras. Tengan paciencia con un proceso de exploración, porque es importante que también el nuevo proveedor conozca sus retos y pueda darles una solución adecuada. Entonces, ser pacientes. En algunas ocasiones hemos reunido con algunos clientes y durante la exploración es donde más podemos explorar esos retos, valga la redundancia, esos retos que tienen para darles la mejor orientación. Entonces, ser pacientes en esa etapa y no conformarse simplemente con que sí, todo eso se puede hacer. No, esperemos también una demostración que nos garantice que va a funcionar tal cual lo estamos necesitando requerir. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, Diana, por haber compartido todos estos conocimientos con todas estas personas que nos están viendo. Yo esperaba muchas más sonrisas de parte de ustedes, de este equipo tan simpático de migración. Y agradecerle también a Elías González, Salvador Marín, que están detrás de cámaras y hacen que esto sea posible. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y están compartiendo nuestro podcast. Nos vemos en el próximo Dinter Podcast. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.